Hoy vamos a revisar el tomo 5 de JoJo Leon, parte 8 de JoJo's Bizarre Adventure, en este caso la edición de Iberia España. Lo primero que podemos observar es la portada, que como ya es costumbre mantiene el relieve, y la portada está genial, la verdad. Luego tenemos el lomo del manga, que en este caso tiene a Yoshu como protagonista, y así es como quedarían los 5 primeros tomos juntos. Luego podemos observar la sinopsis, que nos explica en dónde se quedó la historia básicamente. Y aquí tenemos un comentario de Araki donde nos cuenta qué es lo que los personajes que más les divierte dibujar. Y aquí tenemos lo que es el tomo en sí, que esto va a ser importante. Aquí tenemos a Yasuho y por el otro lado la misma imagen que luego vamos a ver dentro del manga. ¿Y qué es lo que contiene? La típica información del personaje, el mapa de Morio y los capítulos que incluirá este tomo. Yo pensaba que este tomo iba a ser completamente relleno por donde se había quedado el tomo anterior, que era el Callejón de Extorsión, bueno, Camino de Extorsión. Y, a ver, en resumidas cuentas, sí. Yo creo que esto va a ser más corto, porque no hay mucho que explicar aquí. No digo que sea aburrido, sino que no es tan relevante para la historia. Es entretenido de leer, la verdad fue entretenido de leer esta parte, pero los primeros 3 capítulos nos explican, bueno, nos cuentan todos los problemas que están pasando Yosuke y Yoshu en el Callejón de Extorsión y cómo llegan a resolverlo. Diría que lo más relevante de aquí son 2 puntos. Que en una es que se dan cuenta que las hojas estas que causaban el fenómeno de las extorsiones, o que causaban el desplazamiento, son un stand, pero un stand sin usuario. Lo cual es algo que parece que no se había visto antes. Como un fenómeno natural. Algo así como lo de los ojos del muro, que también se puede decir que es un stand sin usuario, que es lo que causa que se fusionen las cosas, ¿no? Cuando las enterrabas. Lo otro relevante es que aquí es cuando Yoshu despierta su stand, que es Nutkin Code. Aquí los intentan estafar y hay todo un rollo con el dinero, que Yoshu se quería escapar con él y luego Yosuke lo consigue para saldar una deuda con el tipo de la pecera que supuestamente había roto y bla. Esto es mucho mejor leerlo por la cuenta propia. Aquí es cuando despierta el stand de Yoshu. Justamente aquí. Que Nutkin Call más adelante lo explican. Este es el stand del Callejón de Extorsión, ¿no? Se llama Autumn Leaf. Y dice, al pisar las hojas caídas en los árboles que se encuentran a mitad del camino, extorsión, uno resbala y se desplaza para luego volver a su posición original. El que pisa las hojas normalmente no se percata de lo ocurrido. Puede considerarse la habilidad de un fenómeno natural, ya que no posee portador. Todos los vecinos de la zona conocen este suceso, pero no lo discuten con otras personas. Al parecer es una de las reglas de este camino. Más adelante nos van a explicar por qué sucedió esto. Ahí este es el stand de Yoshu. Que para lo hijo de puta que es Yoshu, la verdad que el diseño de su stand sí está muy bien. Lo que hace ese stand es que puede poner tornillos y tuercas a cualquier, por ejemplo, a la mano de este tipo. Y cuando quitas la tuerca, el objeto se desmonta, ¿no? Aquí nos dicen un poco en qué consiste. La cuestión, yo pensaba que todo el capítulo iba a ser así, pero el último capítulo es el que más revela de todo. Yo diría que es súper importante, muy clave. Aquí tenemos a Yasuho que parece que Paisley Park le muestra una ubicación importante en el mapa y es básicamente una estatua le aparece en el GPS. Aquí. Y dicen que es la estatua de Jisoo Joestar. Y claro, ahí él empieza a sonar el nombre, bueno, el apellido Joestar que habían leído en el árbol genealógico. Y básicamente, pues, se acuerdan de Johnny, ¿no? Y cuestión que no cuentan qué fue de Johnny luego de Steel Ball Run. Nos dicen esto de que se casó con Rina Higashikata.
y que básicamente terminó viviendo en Japón. Ahora, luego entra más en detalle de todo eso, ¿no? Que dice, ah, 6 meses después del fin del fatal accidente, se ha erigido una estatua de Jisoo en su memoria, lamentándose la muerte del jinete de Morio en tierras ajenas a él. O sea que Johnny murió en Morio. Y luego nos explican más a detalle aquí Yosuke. Yosuke, de pura casualidad, se encuentra con la misma estatua de Johnny, con el monumento en su honor. Y el viejo este, que es el que lo había estafado, bueno, estafado no, tendrían que leerlo para entenderlo mejor, pero el viejo este de la pecera le dice que le va a contar una antigua leyenda, que también es muy conveniente, que la leyenda es súper detallada sobre lo que pasó. Pero nos dicen que Johnny y su esposa Reina, bueno, pues se amaban mucho y tal. Y Johnny, que se vivían felices en un rancho, la reina se desvivía por Johnny y tal. Finalmente el gobierno reconoció a Johnny por sus habilidades como jinete, pero tras varios años llevando una vida feliz, Reina contrajo una enfermedad de una causa desconocida. Claro, y vemos que se empieza, o sea, Reina tuvo una enfermedad que hacía que se empezara a petrificar. Y Johnny decidió, o sea, como Johnny pensaba que ella iba a morir, Johnny decidió traerla a Japón, a su tierra natal. Pero claro, dice, tras sufrir mucho en estos tiempos difíciles, Johnny Joestar tomó una decisión que no debería haber tomado. Johnny vuelve por el cadáver sagrado que han dejado. Ok, aquí tenemos al stand de Yoshu con la video para que usted lo vea más detallada. Notting Call. Murió año 1901. El capítulo más importante. Johnny decide recurrir al poder del cadáver sagrado y se lo roba, ¿ok? Como sabía que el gobierno lo iba a perseguir, pues se lo lleva hasta Japón y eso le da más tiempo a cumplir su cometido. Utiliza el cadáver sagrado y sabe que la enfermedad de Reina va a terminar en una persona ajena a él, pero él pide que por favor solo por esta vez lo deje pasar, ¿no? Al cadáver. Y vemos que Reina se termina curando, pero claro, se termina enfermando, o sea, le terminan pasando la enfermedad al hijo de Johnny. Y él queda muy mal después de esto. Ese fue el principio del fin. No volver a utilizar el cadáver sagrado, no divino. Otra persona en algún lugar sufrirá una desgracia. George Joestar. Me alegro de haberte conocido. Esto es más que suficiente para mí. Y partió en su viaje probado al fin de todo. Vemos que en un último acto para redimirse, Johnny usa la rotación infinita con Task, acto 4. Y se pasa la enfermedad a él mismo. Ok. Y lo que yo antes había visto algo de esto, pero claro, ahora viendo el capítulo bien entero, vemos que lo de las hojas estas de el callejón, extorsión, no estaba por las puras de explicación porque justo cuando Johnny cae, eh, vemos que toca estas mismas hojas. O sea, no creo que estén dibujadas exactamente igual. Y claro, y de repente aparece una piedra. Yo pienso que el cadáver sagrado al estar ahí, pues, de alguna forma le dio un stand a todo Morio, como los ojos del muro y sobre todo a estas hojas. Y claro, estas hojas que le dio el poder es justo donde murió Johnny, donde estaba su estatua, donde es el callejón extorsión. Siento que ahí fue la primera vez que se activó la habilidad esta, ¿no? De las hojas. Pero bueno, le cae una piedra en la cabeza. Y Johnny termina muriendo. A ver, Johnny había cometido errores en el pasado y tal, pero igual siento que
se puede medio justificar que quiso hacerlo por su familia, para salvar a su familia de robar el cadáver divino. Aunque, bueno, igualmente al final se redimió, ¿no? Cometió un último error, pero pagó por ello. Tanto su hijo como su varón se salvaron. Johnny Joster se sacrificó por ellos y murió en su lugar. Quienes lo seguían desde los Estados Unidos lo alcanzaron y se llevaron de vuelta el cadáver divino. Y desde entonces las hojas de ginkgo de este lugar conservan una parte de su poder en forma del fenómeno de la desplazación. O sea, todo lo que sucede en Morio es obra del cadáver divino, de que haya estado ahí. Y yo entiendo que los ojos del muro también. Es la leyenda de Johnny Joestar. Y el viejo pide que le pague que Yosuke le pague por haberle contado eso. Que no está de broma, que de verdad se lo va a cobrar luego. Dice, Holy Joestar Kira es su descendiente. Y recordando cosas, solo una historia fantástica. Y que también es muy conveniente que la leyenda es súper exacta en todo lo que pasó, pero igual. Este tomo estuvo muy bueno. The lore es el mejor hasta ahora. ¿Por qué me encuentro ahora bajo el cuidado de la familia Higashikata? Claro, qué coincidencia, dice, ¿no? Que justo. Vemos a Super Random Yasuho lamiéndose el codo. Y parece que sí, se fue atrás de la residencia de los Higashikata. Es la casa de Yoshio Sensei. Y claro, ahí es donde encontré a bueno, a Johnny, perdón, a Yosuke. Se fue a los ojos del muro a investigar. El pino de la habitación era conocido como los pinos. Bueno, información que da. Pero el tomo termina. Esto. Encuentro en un periódico una historia que sucedió en... No recuerdo en dónde decía la época. Pero dice que encontraron a un niño desnudo solo por un gordo y calcetines de algodón de color gris. También llevaba puestas el... Ahora, ¿qué tan relevante va a ser esto después? La verdad no tengo mucha idea. Año 34, eso. Claro. Bueno, ve Yasuho que hay un agujero en la base del pino que está investigando. Y la terminan secuestrando. Y no sabemos quién realmente. Pero así es como termina el capítulo. Nos dejan con la intriga, básicamente, de qué va a pasar. Como les dije, en sí el tomo para mí estuvo bastante entretenido de leer. O sea, todo lo que pasa en el Callejón de Exorción no es súper relevante, simplemente una batalla, no, ¿sí? Por descubrir un misterio del callejón, dar más detalles sobre eso, pero no es de todo importante, solamente lo de las hojas para darle un poco de contexto a lo de Johnny, pero aún así es entretenido. Y el último capítulo, si no he dado tantísimos detalles, así extendiéndome muchísimo, porque vale completamente la pena leerlo. Es muy bueno ese último capítulo. Porque vemos otra vez a Johnny y estuvo genial. Yo diría que es mi favorito hasta ahora. Y la portada de esta también está genial. Todas las portadas de JoJo en sí me gustan bastante. Pero bueno, espero haberme hecho entender un poco. La verdad siento que he divagado esta vez un poco, algo. Pero bueno, con lo puedo estaré subiendo la reseña del tomo 6. Gracias.